No se hizo ninguna alusión a su artículo, del que por otra parte se lamentaba, luego del reproche de la mariscala. Acababa de ver en el teatro de Dumas El caballero de la Casa Roja, y lo encontraba aburrido. Un juicio semejante sorprendió a los demócratas. Ese drama, por sus tendencias, por sus decorados, halagaba sus pasiones. Protestaron. Senecal, para terminar, preguntó si la pieza servía a la democracia. Sí, tal vez, pero es de un estilo. Y bien, ¿es bueno entonces? ¿Qué importa el estilo? Es la idea. Y sin permitir hablar a Frederick, les adelantaba entonces que en el asunto Praslim, Husonet lo interrumpió. Ah, tenemos aquí una nueva pesadez. Me aburre. Y a otros más que a usted, contestó Desailly. Ya ha hecho cerrar nada menos que 5 diarios. Escuchen esta nota. Y sacando su cartapacio leyó: hemos soportado desde el establecimiento de la mejor de las repúblicas 1229 procesos de prensa, de los que resultaron para los escritores 3141 años de prisión, con la pequeña suma de 7.110.500 francos de multa. Es lindo, ¿no? Todos rieron amargamente. Frederick, animado como los otros, respondió: la democracia pacífica tiene proceso por su folletín, una novela llamada La participación de las mujeres. Vamos, pues, dijo Husonet, si nos prohíben nuestra participación en las mujeres. ¿Pero qué es lo que no está prohibido? Exclamó Dusalier. Está prohibido fumar en el Luxemburgo, prohibido cantar el himno a Pío IX, y prohibieron el banquete de los tipógrafos, articuló una voz sorda. Era la del arquitecto, oculto en la oscuridad de la alcoba y silencioso hasta el momento. Añadió que la última semana se había condenado por ultrajes al rey a uno llamado Rouget. Rouget está frito, dijo Husonet. Esta broma pareció totalmente inconveniente a Senecal, que le reprochó defender al farsante de la municipalidad, al amigo del traidor Dumouriez. Yo, por el contrario, encontraba a Luis Felipe rutinario, guardia nacional, todo lo que existía de más vulgar y grosero, y poniendo la mano sobre el corazón el bohemio recitó frases sacramentales. Es siempre, como con renovado placer, la nacionalidad polaca no pertenecerá jamás, nuestras grandes obras serán continuadas, dadme dinero para mi familia. Todos se rieron mucho, proclamándolo un muchacho delicioso, lleno de espíritu. La alegría redobló a la vista de un bol de ponche que llevó un fondero. Las llamas del alcohol y las de las velas calentaron pronto la habitación, y la luz de la guardilla atravesando el patio iluminaba el borde de un techo de enfrente, con el negro caño de la chimenea recortado en la noche. Hablaban en voz muy alta, todos a la vez, se habían quitado los abrigos, golpeaban los muebles, chocaban los vasos. Husonet exclamó: hagan subir a esas grandes damas para que esto se parezca más a la torre de Nesle, color local y rembranesco. Voto a Satanás. El farmacéutico, que revolvía el ponche indefinidamente, entonaba a voz en cuello: tengo 2 grandes bueyes en el establo, 2 grandes bueyes blancos. Senecal le puso la mano sobre la boca. No le gustaba el desorden, y los inquilinos se asomaban a sus ventanas sorprendidos del ruido insólito que hacía en el alojamiento de Dusadier. El buen muchacho se sentía feliz, y dijo que aquello le recordaba sus pequeñas reuniones de antes en el barrio Napoleón. Algunos faltaban, sin embargo, como Pelerín. Podemos pasar sin él, replicó Frederick, y Desailly se informó de Martinon. ¿Qué se ha hecho de ese hombre tan interesante? Rápidamente Frederick, demostrando la mala voluntad que le tenía, atacó su talento, su carácter, su falsa elegancia, al hombre entero. Era precisamente el tipo de provinciano recién venido, la nueva aristocracia. La burguesía no valía lo que la antigua, la aristocracia, sostenía esto, y los demócratas aprobaron como si hubiesen formado parte de una y frecuentado la otra. Estuvieron encantados de él. El farmacéutico lo comparó con el señor d'Altonche, que, aunque par de Francia, defendía la causa del pueblo. Habían llegado la hora de irse. Todos se separaron con grandes apretones de manos. Dusardier afectuosamente acompañó a Frederick y a Desailly. Cuando estuvieron en la calle, el abogado se puso reflexivo y luego de un momento de silencio: ¿es verdad que no lo quieres a Pelerín? Frederick no ocultó su rencor. El pintor, sin embargo, había retirado de exposición el famoso cuadro. No debía enojarse por bagatelas. ¿Para qué hacerse un enemigo? Ha cedido un impulso disculpable en un hombre sin dinero, pero tú no puedes comprender eso. Y cuando Dusadier hubo subido a su casa, el empleado no dejó a Frederick, hasta lo empujó a que comprara el cuadro. En efecto,
Pellegrini, sin esperanza ya de intimidarlo, los había convencido para que, gracias a ellos, comprara su obra. Dusadier volvió a hablar del asunto. Insistió, las pretensiones del artista eran razonables. Estoy seguro de que, mediando tal vez 500 francos... Dáselos. Toma, aquí los tienes, dijo Frederick. Esa misma noche le fue llevado el cuadro. Le pareció más abominable ahora que la primera vez. Las medias tintas y las sombras se veían plomizas bajo los retoques demasiado numerosos y aparecían oscurecidas por contraste con las luces que, brillando aquí y allá, desentonaban en el conjunto. Frederick se vengó de haberle pagado, denigrándolo amargamente. Dusadier creyó en lo que decía y aprobó su conducta, pues deseaba siempre que llegasen a constituir una falange de la que sería el jefe. Ciertos hombres se complacen en hacer que sus amigos hagan cosas que les son desagradables. Sin embargo, Frederick no había vuelto a lo de los D'Ambreuil. Le faltaba el dinero. Habría explicaciones sin fin. Vacilaba en decidirse. ¿Tendría razón? Nada era seguro ahora. El negocio de la bulla menos que cualquier otro. Era necesario abandonar un mundo semejante. En fin, Dusalier lo apartó de la empresa. A fuerza de odio se volvía virtuoso y por otra parte amaba más a Frederick en la mediocridad. De esta manera seguía siendo su igual y en una mayor comunión con él. El encargo de la señorita Roque había sido muy mal ejecutado. Su padre le escribió proporcionándole las explicaciones más precisas y terminaba su carta con esta broma, a riesgo de darles un trabajo negro. Frederick no podía hacer otra cosa que volver a casa de Arnaud. Subió al negocio y no vio a nadie. La casa de comercio se desmoronaba. Los empleados imitaban a la incuria de su patrón. Recorrió la larga estantería cargada de loza que ocupaba de un extremo a otro el centro del salón. Luego, al llegar al fondo, cerca del mostrador, pisó más fuerte para hacerse oír. El cortinado se levantó. Apareció la señora Arnaud. ¿Cómo? ¿Usted aquí? ¿Usted? Sí, balbuceó ella, un poco turbada. Buscaba... Vio su pañuelo cerca del pupitre y adivinó que ella había bajado a lo de su marido para aclarar sin duda una inquietud. Pero, ¿usted necesita tal vez alguna cosa? Dijo ella. Poca cosa, señora. Estos empleados son intolerables. Siempre están ausentes. No se les debía censurar. Al contrario, él se felicitaba de esta circunstancia. Ella lo miró irónicamente. Y bien, ese casamiento, ¿qué casamiento? El suyo. ¿Yo? Nunca. Ella hizo un gesto de negativa, y aunque así fuese, después de todo, uno se refugia en lo mediocre por desesperar de lo hermoso que ha soñado. Sin embargo, todos sus sueños no eran tan cándidos. ¿Qué quiere decir? Cuando se paseaba por las carreras con algunas personas, maldijo a la mariscala. Un recuerdo vino a su mente, pero fue usted misma en otra época quien me suplicó verla por el interés de Arnaud. Ella contestó moviendo la cabeza, y usted aprovechó eso para distraerse. Dios mío, olvidemos todas esas tonterías. Es justo, pues, que usted va a casarse. Y contenía un suspiro mordiéndose los labios. Entonces él exclamó, pero le repito que no. ¿Puede usted creer que yo, con mis necesidades de inteligencia y mis hábitos, vaya a encerrarme en provincia para jugar a las cartas, vigilar a los albañiles y pasearme en suecos? ¿Con qué fin? Le han contado que ella es rica, ¿no es cierto? Me río del dinero. Es que después de haber deseado todo lo que hay de más hermoso, de más tierno, de más encantador, una especie de paraíso con forma humana, y cuando me he encontrado finalmente este ideal, cuando esta visión me oculta todas las otras, y tomándole la cabeza con sus dos manos, se puso a besarla en los párpados, repitiendo, no me casaré nunca, nunca. Ella aceptaba las caricias, helada por la sorpresa y el éxtasis. La puerta de la escalera se cerró. Ella dio un salto y se quedó con la mano extendida como para ordenarle silencio. Unos pasos se aproximaron. Luego alguien dijo, ¿la señora está allí? Entre. La señora Arnaud tenía el codo sobre el mostrador y hacía girar una pluma entre sus dedos tranquilamente cuando el tenedor de libros abrió la puerta. Frederick se levantó. Señora, tengo el honor de saludarla. El servicio estará listo, ¿no es cierto? ¿Puedo contar con él? Ella no contestó nada, pero esta complicidad silenciosa encendió su rostro con todos los rubores del adulterio. Al día siguiente volvió a su casa, donde fue recibido y para proseguir con sus avances inmediatamente, sin preámbulos, Frederick comenzó por justificarse de su encuentro en el campo de Marte. Solamente el azar la había hecho encontrarse con aquella mujer, admitiendo que fuera linda, lo cual no era cierto. ¿Cómo podría detener su pensamiento en ella, ni siquiera un minuto amando a otra? Usted lo sabe muy bien, se lo he dicho. Porque las más simples conveniencias exigen ahora que yo no vuelva a verlo. Él protestó de la inocencia de su amor.
El pasado debía responderle del porvenir. Él se había prometido a sí mismo no turbar su existencia, no molestarla con sus quejas. Pero ayer mi corazón desbordaba. No debemos pensar más en ese momento, amigo mío. Sin embargo, ¿qué mal habría en que dos pobres seres confundieran sus tristezas? Porque tampoco usted es dichosa. Ah, yo la conozco. Usted no tiene a nadie que responda a su necesidad de cariño, de devoción. Yo haría todo lo que usted quisiera. No la ofenderé, se lo juro. Y se dejó caer de rodillas, a pesar suyo, cediendo un peso interior demasiado grande. Levántese usted, dijo ella, se lo ordeno, y le declaró imperiosamente que si no la obedecía no volvería a verla. Ah, la desafío, respondió Frederick. ¿Qué tengo que hacer en el mundo? Los otros se esfuerzan por riqueza, por la celebridad, el poder. Yo no tengo ocupación. Usted es mi ocupación exclusiva, toda mi fortuna, el objeto, el centro de mi existencia, de mis pensamientos. No puedo vivir sin usted. ¿Cómo no podría vivir sin el aire? ¿Acaso no siente la aspiración de mi alma a subir hacia la suya, y que ambas se confunden y que muero por ello? La señora Arnaud se puso a temblar. Oh, váyase, se lo suplico. La expresión alterada de su rostro lo detuvo. Luego dio un paso, pero ella retrocedía, juntando las dos manos. Déjenme, en nombre del cielo, por favor. Y Frederick la amaba de tal modo que salió. Pronto sintió cólera contra sí mismo, se declaró imbécil, y 24 horas después volvió. La señora no estaba. Se quedó en el rellano de la escalera, aturdido por el furor y la indignación. Apareció Arnaud y le comunicó que su esposa esa misma mañana se había ido a instalar a una casita de campo que alquilaban en Auteuil, ya que no poseían más la de Saint-Cloud. Es otro más de sus caprichos. En fin, si así lo quiere. Y yo también, por otra parte, tanto mejor. ¿Cenamos juntos esta tarde? Frederick alegó un asunto urgente. Luego corrió a Tulle. La señora Arnaud dejó escapar un grito de alegría. Entonces todo su rencor se desvaneció. No habló de su amor. Para inspirarle más confianza, hasta exageró su reserva, y cuando preguntó si podía volver, ella respondió, pero sin duda, ofreciéndole su mano, que retiró casi enseguida. Frederick desde ese momento multiplicó sus visitas, prometía al cochero grandes propinas, pero a menudo la lentitud del caballo lo impacientaba, y bajaba luego sin aliento, trepaba un ómnibus y que desdeñosamente examinaba los rostros de las personas que se sentaban delante de él y que no iban a la casa de ella. Reconocía de lejos la casa, por una madreselva enorme que cubría de un solo lado las tejas del techo. Era una especie de chalet suizo pintado de rojo, con un balcón exterior. Tenía en el jardín 3 viejos castaños y en el medio, sobre un montículo, una glorieta de paja que estaba sostenida por un tronco de árbol. Bajo la pizarra de las paredes, una gruesa vid mal prendida colgaba del techo de trecho en trecho, como un cable podrido. La campanilla de la verja, un tanto dura, prolongaba su tintineo y siempre pasaba mucho tiempo antes de que abrieran. Cada vez experimentaba una angustia, un miedo incontrolable. Luego oía crujir sobre la arena las pantuflas de la criada, o bien la misma señora Arnaud se presentaba. Llegó un día por detrás de ella, que se encontraba arrodillada ante el césped buscando violetas. El temperamento de su hija la había obligado a ponerla en un convento. Su niño pasaba la tarde en una escuela. Arnaud tenía largos almuerzos en el Palais Royal con Regimbar y el amigo Compin. Ningún inoportuno podía sorprenderlos. Se había establecido claramente que no debían pertenecerse. Esta convención, que los garantizaba del peligro, facilitaba las confidencias. Ella le contó su vida de antes, en Chartres, con su madre, su devoción alrededor de los 12 años, luego su furor por la música, cuando cantaba hasta la noche en su dormitorio, desde el cual se descubrían las murallas fortificadas. Él le contó sus melancolías en el colegio y cómo en su cielo poético resplandecía un rostro de mujer tan claramente que al verla por primera vez la había reconocido. Esas conversaciones no se referían por lo general sino a los años de su trato. Él le recordaba detalles insignificantes, el color de su vestido de determinada época, qué persona había llegado un día, lo que ella había dicho alguna otra vez, y ella contestaba maravillada, sí, me acuerdo. Sus gustos, sus opiniones eran los mismos. A menudo el que escuchaba al otro exclamaba, yo también. Luego eran las quejas interminables sobre la providencia. ¿Por qué el cielo no lo ha querido? Si nos hubiésemos encontrado. Ah, si yo hubiese sido un poco más joven, suspiraba ella. No, yo un poco más viejo.